Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí y los que nos seguís por Zoom. Es una satisfacción casi por partida dobles. Aunque no hubiera venido antes, sería una satisfacción tener entre nosotros a Bárbara, que va a ser la ponente de esta tarde, pero es que además repite, lo cual quiere decir que no lo debió pasar muy mal al revés. la primera vez que vino a hablarnos de literatura rabínica. Bueno, hoy terminamos este curso escolar, pero en realidad empezamos una serie que continuará en el trimestre que viene. Es una serie que va a girar en torno a una célula de investigación que coordina Bárbara, que se llama Filosofía y Cristianismo en la Universidad Complutense y que estudia y la Asociación de Epistemología. Un convenio. Buen apunte, Maite. Como digo, es una célula que se dedica a investigar básicamente la transición entre la Edad Media y la modernidad, y estudiando pues, las relaciones entre los poderes políticos y religiosos, las relaciones económicas y los personajes un poco fundamentales en esa transición. Y en esa línea, pues hoy estrenamos esa, como digo, serie que continuará en octubre, noviembre y diciembre con otros compañeros de Bárbara, dedicándosela a un personaje como Martín Lutero, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Martín Lutero, que como titula Bárbara la charla, se pregunta a sí misma si es el último hombre medieval o el primero de la modernidad, ¿no? Y bueno, pues con esto simplemente darte la bienvenida otra vez y las gracias, y todo tuyo. Pues tengo que usar el micrófono. No, vale. Tengo el... Bueno, muchas gracias por la invitación. La otra vez, comentaba antes, me lo pasé genial, compartiendo con el Club Sicómoro a mis rabinos medievales, que los adoro, pero los pobrecitos son un poco rancios, entonces es difícil compartirlos. Y estoy encantada de que me hayan invitado aquí otra vez. Y bueno, hoy lo que os traigo no es una pregunta para mí misma, es una pregunta para luego discutir, ¿no? Voy a dar mi planteamiento, os voy a contar cómo veo yo esta figura, pero antes sí que me gustaría hablaros un poco, ya que soy la que inaugura el ciclo de Filosofía y Cristianismo, de la célula Filosofía y Cristianismo de la Asociación de Epistemología de la Complutense, contaros un poco nuestro trabajo y nuestra historia. Como decía Ángel Luis, nacemos dentro del seno de la Asociación de Epistemología de la Complutense, que se funda a finales del 18, y bueno, nosotros como célula iniciamos ya la andadura en el 2019. Los coordinadores originales eran Miguel Rodríguez, que está aquí, y Héctor Quintela, que no nos puede acompañar hoy, y yo me uní al segundo curso. Entonces, aparte de, bueno, hubo muchas entradas y salidas en el grupo de trabajo, pero los que hemos terminado configurando somos Héctor, Miguel, nuestro querido Ángel Martínez Samperio, que es el presidente de la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones del Ateneo de Madrid, y Azuba, que tampoco nos ha podido acompañar hoy. Entonces, bueno, esto ha sido un proyecto que nos ha resultado a los 5 muy bonito, de investigación colectiva. Empezamos con una serie de 2 cursos de seminarios de lectura en torno a un manual de historia del cristianismo, ¿no? Repartíamos los temas, uno de los al que le tocara el tema que fuera lo exponía, y luego creábamos debate. Y después de estos 2 años, que empezamos bueno, pues en el siglo XVI y acabamos en el XX, cada uno ya empezamos a desarrollar nuestras preferencias y nuestras líneas de investigación, en las que nos hemos ido especializando poco a poco, pero teniendo una conclusión que compartimos, que es, no sé si lo he puesto en la siguiente diapositiva, no, aquí os cuento, he hecho spoiler, esto os lo cuento ahora, que es que la historiografía que nos vende que las épocas son compartimentos estancos y que un día estamos en la Edad Media y al día siguiente estamos en la modernidad, no funciona muy bien en cuanto te acercas un poquito a conversar con textos, con personajes, con expresiones artísticas y demás. Es todo algo mucho más fluido. Es como, a mí me gusta explicarlo como un crecimiento arbóreo. O sea, hay unas raíces y una savia que va por el tronco y las ramas y llega hasta los frutos. Y sí que es verdad que lo que hay en el sustrato se va diluyendo según va avanzando el tiempo, pero ahí queda, ¿no? Queda un pozo siempre de ese sustrato en el que se han hundido las raíces de determinados movimientos. Entonces, partiendo de este planteamiento, como os decía, nos hemos especializado cada uno en un tema relacionado con el salto de la Edad Media a la Edad Moderna,
Y el spoiler que os había hecho eran las siguientes sesiones que serán en septiembre, octubre y noviembre. No. Septiembre, octubre y noviembre. Bueno, el curso que viene, ya lo irán anunciando. Que como veis son temas bastante interesantes. Miguel se dedica a temas de economía y de sociedad precapitalista en la Edad Media. Héctor se dedica a las tensiones entre el poder religioso y el poder político, y Azúa está haciendo un trabajo que nos tiene a todo el grupo fascinado, profundizando en el Renacimiento y en la filosofía del Renacimiento, que como disciplina es algo que en los programas de estudio de las universidades, menos en la UNED, no tiene su propia entidad. Entonces, bueno, desde esta perspectiva que os comento de cómo nos acercamos como colectivamente al paso de la Edad Media a la Edad Moderna, Martín Lutero tiene su miga, ¿no? Tiene un papel importante. Desde luego vive en esa época de transición y es un actor de la misma. No me gusta hacer historiografía ni de épocas ni de personajes, pero hay que reconocer que Martín Lutero ejemplifica todo esto de lo que estamos hablando, de que bueno, las cosas no son blanco y negro, hoy Edad Media y mañana modernidad. Lutero es una especie de catalizador en su figura de todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Es un punto de referencia, personifica un cambio de paradigma que en cierto modo fue sobrevenido, desde luego para él, porque él no estaba buscando una ruptura con Roma y con el papado, quería una reforma. Estaba metido un poco, él era agustino, metido en esa ola de anhelo de cambio y de reforma que había en las órdenes religiosas. Perdón, tengo un catarro con los aires acondicionados, voy a estar así toda la ponencia, disculpadme. Y claro, dentro de este movimiento de que tenía que ser un tipo particular, con un genio y una personalidad bastante potente, ¿no? Sería, bueno, pues un agitador, desde luego, y un hombre mediático, si pudiéramos decir eso, del siglo XVI, ¿no? Tenía mucho tirón. Y por su manera de expresarse y de ese carácter combativo, y bueno, a veces se pasaba un poquito incluso, ¿no? Era como muy encendido. Entonces, claro, este señor vive en una época muy compleja y muy convulsa por varios motivos. Vamos a introducirlo un poco, aunque no soy historiadora y no quiero dar una charla de historia, pero creo que es interesante ponernos en circunstancias. A nivel político, en el siglo XVI había una tendencia a la acumulación del poder en los príncipes locales, en Alemania sobre todo, frente al poder papal de Roma. Pero a la vez, el mundo del siglo XVI seguía estando sacralizado mayoritariamente. O sea que ahí había una tensión importante entre el paradigma de comprensión del mundo y ese poder político que empezaba a tomar una forma y una fuerza independiente de la Iglesia, ¿no? Y del papado de Roma sobre todo. No hay separación civil-clerical, pero empieza a haber ya ganas de que la haya, ¿no? Y todas estas tensiones al final provocan guerras y rupturas que no acaban de romper entre lo civil y lo clerical, pero que sí que son muy interesantes, como por ejemplo el anglicanismo, es un ejemplo digno de estudio y de profundización. Y luego en Alemania hay otro tipo de revoluciones, como la revuelta de los caballeros o la guerra de los caballeros en el 1523 y la de los campesinos en el 1525. Aquí tuvimos la de los comuneros en la misma época, o sea, era una época bastante convulsa. Económicamente, pues lo que acabamos de contar lo podemos trasladar al plano económico. Había un poder político religioso que obviamente pues, tenía unas intenciones económicas y que además, como nos contará Miguel, ya se estaba empezando a fraguar una sociedad precapitalista que bueno, esto nos lo contará Miguel mucho mejor, ¿no? que está ya apuntando hacia otra cosa. Y en concreto, el caso de Lutero, digamos, su reivindicación primera, ¿no? Vino muy bien para esta situación de tensiones y le vino muy bien a ciertas personalidades políticas de la época, por sus intereses económicos, tenerle un poco de estandarte. Si han oído hablar de Lutero, que me enrollo sin seguir esto y luego igual me pierdo, les sonará el tema de las indulgencias, que es una de las primeras críticas que hacen las 95 tesis, ¿no? Entonces, lo de las indulgencias, a grandes rasgos,
era un tributo que se pagaba para que los familiares que estaban en el limbo pasaran al cielo, ¿no? Un negocio con la fe como cualquier otro. Y el Papa llegó a un acuerdo con, me van a perdonar porque me está fallando la memoria y ahora no tengo aquí el dato, con los príncipes de, no sé si el de no lo voy a decir porque no me acuerdo bien, llegó a un acuerdo con los poderes políticos en Alemania para poder vender indulgencias en Alemania, no solo en Roma, y con lo que sacaran, pues parte se la quedaban los príncipes alemanes y parte iba a Roma para construir la Basílica de San Pablo. Entonces, claro, esto a Lutero le pareció el colmo de la falta de principios de Cristo, de religión y de un cristianismo como él entendía que tenía que ser, ¿no? Él lo que buscaba, como se buscaba en el núcleo de las órdenes religiosas, era una purificación del espíritu fundamental del cristianismo. Y eso significaba una amenaza para el poder político, en cierto modo, ¿no? Porque aunque había esas tensiones con Roma, bueno, pues Roma seguía teniendo su influencia, en fin, una situación muy complicada. Llega Lutero quejándose de un tema económico y poniendo en tela de juicio lo que significa el papado y su autoridad, pues le vino a los príncipes alemanes de perlas, como se pueden imaginar. Lutero en este sentido, aparte de ser, de venirle muy bien a quien le interesaba en ese momento, ejemplifica, o sea, es el hombre bisagra, ¿no? Como dice nuestro compañero Ángel, que hay varios en la historia, porque está queriendo, o sea, tira hacia atrás con su intención de purificación del espíritu del cristianismo, pero a la vez está abriendo un camino que ni él mismo es consciente de que lo está abriendo, porque inaugura la modernidad en cierto modo sin saberlo, ¿no? Primero porque personifica la ruptura con Roma, y ese es el punto de inflexión de la época, o sea, el hecho de que haya una amenaza, un desafío tan grande al poder papal de Roma, obviamente impulsado por todos estos poderes políticos, ¿no? y pues, facilitado, ¿no? Le dieron mucha voz y mucho espacio para hablar, pero claro, todo esto él no lo vivía exactamente como lo querían vivir los príncipes, o sea que todo esto fue un poco complicado porque su reforma, para él, lo que él planteaba primero no era una ruptura y en segundo lugar era fundamentalmente teológico. Él no quería entrar en poderes políticos ni no políticos. De hecho es algo que se ve muy bien, lo mencionaremos más adelante, en los escritos políticos de Lutero, ¿no? Cuando los príncipes y los campesinos le piden que intervenga en esta guerra que acabo de mencionar hace un momento, y él tira por la doctrina paulina de Pablo de Tarso de los dos reinos. O sea, yo estoy para una cosa, vosotros veréis lo que hacéis en el reino de los hombres, ¿no? Y no se moja ni con unos ni con otros. Le da cera a los dos, eso sí, porque le encantaba. No es una reforma institucional tampoco. No persigue la ruptura con Roma, como decía, sino eliminar las mediaciones y purificar el espíritu del cristianismo. Él quiere volver a Cristo y a las Escrituras. Tampoco es política ni social, por lo que acabo de mencionar, aunque por circunstancias de su tiempo sí que se convirtió en una cuestión política. Y sí que es verdad que otras expresiones de las reformas, como el calvinismo o el anglicanismo, sí que fueron muy políticos y supieron aprovechar ese punto de inflexión en el que se encontraba la época, ¿no? Algunos acontecimientos relevantes, antes de entrar ya en harina, ¿no? Que esto es la introducción un poco larga, pero creo que necesaria, es el tema de las indulgencias es muy importante, como les decía, es la crítica que hace a las indulgencias es todo un despliegue, o sea, la venta de las indulgencias era un despliegue que combinaba lo clerical religioso con lo político y lo económico. Entonces, la reacción de Lutero, que a mí me encanta esto, los historiadores católicos dicen que es legendario, los protestantes no, pero a mí me gusta imaginármelo así. El 31 de octubre de 1517 clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus famosas 95 tesis, la controversia sobre el valor de las indulgencias, ¿no? Entonces, así muy espectacular y muy mediático, como les decía, esto tuvo mucha repercusión y estamos en un momento en el que la palabra escrita está empezando a tener una entidad, vamos a hablar mucho de esto, y se está empezando a difundir porque ya las imprentas es un hecho y muchos personajes imprimían y distribuían y eso creaba un movimiento de retroalimentación en cierto modo, ¿no? Que había
interpretación de los escritos, respuestas, bueno, todo esto hablaremos luego más, pero el tema es que había mucha ebullición y mucho movimiento. Este tema de las indulgencias desencadena esta ruptura no buscada. Lutero enciende la mecha del polvorín de todas estas tensiones de las que hemos estado hablando entre príncipes y Roma y entre unos príncipes y otros, fundamentalmente entre el de Brandeburgo y el de Sajonia, ¿no? en el caso de Lutero. Y Lutero se encuentra en un fuego cruzado que no esperaba. Es excomulgado en 1520 por el Papa de Roma, pero en 1521 Carlos V le da audiencia en la Dieta de Worms. Y claro, esto también tuvo su historia en la época, porque Carlos V lo que está haciendo, dándole audiencia a un hereje, es desafiar el poder papal. O sea, Lutero le utilizaron, no sé si en el bueno o en el mal sentido, pero vino muy bien ese impulso y lo encendido que era este hombre y todo lo que planteó. Entonces, en ese momento, en la Dieta de Worms, hubo un conflicto entre la jurisdicción papal y el poder imperial, pero también entre los poderes territoriales dentro del imperio, porque como todo esto desencadenó una situación bastante exaltada entre detractores de Lutero y gente que apoyaba a Lutero, al final el príncipe elector Federico de Sajonia le secuestra por seguridad y se le lleva a un retiro obligado a su castillo de Warburg, que ahí, por cierto, es donde desarrolla mucha de su obra de la traducción al alemán y de teoría sobre la traducción y al alemán de la Biblia, perdón, y demás. Entonces, bueno, toda esta introducción, para situarnos un poco y entender que la figura de Lutero no es Lutero y su obra en sí, sino dónde empezó a quejarse este hombre y dónde clavó sus 95 tesis, el análisis, la pregunta que os planteo, la planteo desde mi postura filosófica, desde la que yo trabajo, que es la hermenéutica filosófica. Y de hecho yo llegué a Lutero y mi interés por Lutero se despertó desde ahí, desde la obra de Hans-Georg Gadamer, que es el padre de la hermenéutica filosófica. Verdad y método, ahí traza todo un desarrollo, ¿no? Una especie de genealogía, principalmente desde Lutero, incluso un poco antes, hasta su siglo XX, pasando por todos los eslabones importantes hasta llegar a su antecedente inmediatamente anterior, que fue Martin Heidegger. Y claro, y me despertó el interés por este señor, porque no es para menos, es que Lutero es una figura muy importante, su obra y todo lo que abrió hacia la modernidad, a pesar de esa intención que tenía él de tirar hacia atrás y de volver al original, desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica es muy interesante. Pero bueno, antes de seguir y de ver qué dice Gadamer de Lutero, supongo que muchos habrán dicho, ¿qué es esto de hermenéutica? No sé si es necesario explicarlo o no, pero yo no pierdo oportunidad de hablar de la etimología de esta palabra tan bonita. Hermenéutica. Hermenéutica, entendida desde el siglo XX y de la hermenéutica filosófica, es teoría de la interpretación. Desde un punto de vista epistemológico, cómo conocemos el mundo, pero también ontológico, cuál es nuestra forma de relacionarnos y de estar con el mundo, ¿no? Hermenéutica, no sé si os sonará un poquito a Hermes, ¿no? Al dios Hermes. Esta etimología es muy dudosa, pero es tan bonita que yo no me resisto a contarla siempre, porque sí que si nos vamos a diccionarios etimológicos del griego, las primeras ocurrencias que hay del verbo hermeneuin o del adjetivo hermenéuticos, no de hermeneia, tienen que ver con este sentido de trasladar un mensaje, de interpretar un mensaje, y tiene que ver con el ámbito de lo divino, ¿no? Hermes al final era el mensajero de los dioses. Entonces, algo tiene que haber ahí, y si no lo hay, pues lo ponemos de leyenda. Lo que sí que es verdad es que Aristóteles ya habla de este término, de esta raíz, utilizándolo como sustantivo en su Perihermeneias, y que la primera vez que se utiliza el término con un sentido más parecido al contemporáneo, ¿no?, es en el siglo XVII, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, ¿no?, en una obra que ya, bueno, pues empieza a hablar un poco de teoría hermenéutica, porque lo que pasa con la hermenéutica, con lo que llaman algunos autores la prehistoria de la hermenéutica, es que hay un ars interpretandi, una técnica que de hecho se utiliza de interpretar textos, porque es necesario interpretarlos en muchos sentidos. En el ámbito legal, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Es necesario que el texto de la ley se interprete para aplicarlo a un nuevo contexto y se actualice y demás.
Pero esto ha pasado desde el principio de las culturas y de las civilizaciones con los textos sagrados. Era muy importante para las tradiciones, las diferentes tradiciones y culturas, entender qué es lo que estaba oculto en los textos sagrados, porque era la base de su vida. O sea, yo que me dedico a interpretación de literatura rabínica, para los judíos, por ejemplo, los textos sagrados no son una esfera de la vida, es la vida entera. O sea, es la ley, es la religión, es la ética, es todo. Entonces hay una evolución normal, ¿no?, a lo largo de los años, que se empieza a reflexionar sobre esa técnica que se está desarrollando de interpretación de textos. Entonces empieza a haber teorías polémicas. En el siglo II tenemos la de antioquenos y alejandrinos, ¿no?, que hablan de si hay que hacer una interpretación literal o alegórica de la Biblia, y así hay muchas a lo largo de la historia, hasta que ya llegamos al siglo XVI, y este señor Martín Lutero, sin darse cuenta, empieza a plantear una serie de cuestiones relacionadas con la palabra escrita, con el texto, con cómo se interpreta, con la traducción, bueno, y otros temas que vamos a ver, que van abriendo camino para que se desarrolle, ¿no?, en esos 4 siglos hasta el siglo XX, una teoría hermenéutica fuerte, filosófica, que bueno, podríamos luego decirle que igual se ha quedado mucho en la teoría y tiene que volver a la práctica, pero ese es otro tema que no vamos a tratar hoy. Entonces, bueno, volviendo a ver, no sé si esto me he ido, ¿no? Es que como no lo estoy viendo ahí. Volviendo a Martín Lutero, ¿qué elementos modernos hay en Martín Lutero? Pues ya he avanzado algunos. El central, esto ya hablando desde la perspectiva de la hermenéutica filosófica, es lo que decía de su intención de volver a Cristo en la escritura. Y su doctrina, que es fundamental para Gadamer, de Sacra Scriptura sui ipsius interpres, o sea, las escrituras sagradas son su propio intérprete, es fundamental en muchos sentidos. No sé si tengo por aquí, no, esto no lo tengo, pero bueno, hay un giro hacia la palabra escrita, como estaba introduciendo ya. También hay un giro, todo esto lo habla Gadamer en varios artículos, lo señala y me parece muy interesante. Hay un giro del discurso proclamado y de la retórica hacia la lectura individual y la interpretación de textos. O sea, tiene un artículo Gadamer que se llama Retórica y Hermenéutica, que lo explica muy bien todo esto. Se está empezando a imponer un culto a la letra y a la interpretación. O sea, todo esto que les decía, que llega a este punto en el siglo XVI, que con este giro de Lutero y de su ámbito y de todo lo que hemos hablado y de la imprenta y de un montón de circunstancias, empieza a haber un cambio de paradigma. También hacia lo interior e individual, no solamente por el sentido de la lectura, sino también por su doctrina del sacerdocio universal. O sea, la conciencia del creyente empieza a ser más fundamental que la autoritas de la Iglesia para la interpretación de los textos y para muchos otros temas. Entonces, todo esto empieza a hacer que el paradigma cambie y que cambie hacia lo individual. De hecho, esto de la... Es que ya me empecé a enrollar y me he perdido de lo que quería decir, pero vamos, más o menos estoy contando todo. Esto de la doctrina del sacerdocio universal y del el giro hacia la conciencia individual del creyente, según Gadamer y la hermenéutica filosófica, tiene mucho que ver con el desarrollo moderno de una subjetividad individual, que luego esto va a tener un peso muy importante en el desarrollo de la filosofía desde, pues eso, desde el siglo XVI-XVII. Bueno, voy a ver si me centro y no me dejo nada, que cuando una habla de algo que le apasiona, empieza. Hay que tener en cuenta una cuestión que ya me estaba olvidando y me parece importante destacar, que es una observación que hace Jean Rodin, que es un hermeneuta francés del siglo XX, que él dice que ante las experiencias de ruptura de la tradición, que es el momento que está viviendo Lutero, es cuando se le da una mayor importancia al problema de la interpretación. Y también, esto lo añado yo, es cuando se posibilita, porque todo se ha tambaleado y se ha resquebrajado, el abrirnos a nuevos paradigmas y el hacer este tipo de giros de mirada que en una época tranquila no hay posibilidad, ni se plantea, ni mucho menos. Esto me gustaría hacer un paréntesis y llevárnoslo a nuestra época actual. Quizás podamos verlo como una oportunidad para algunas cosas, a pesar de lo traumático de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una cuestión para Gadamer que es básica en todo esto, aparte de la importancia que le da
al luteranismo en general, y voy a citar un texto en concreto de Verdad y Método 2, del volumen de artículos del artículo Retórica y Hermenéutica. Cito: la historia de la teoría hermenéutica, forjada en la defensa contra los ataques contrarreformistas, tridentinos, al luteranismo, y que llevó desde Lutero, pasando por Melanchthon y Flacius, a través del racionalismo incipiente y el pietismo opuesto a él, hasta la génesis de la visión histórica del mundo en la época del romanticismo. No se desarrolló desde unas perspectivas epistemológicas y científicas, sino desde la urgencia de las controversias teológicas iniciadas con la Reforma. O sea, Gadamer está reconociendo aquí que todo lo que hace él es gracias a este momento, ¿no? Para él, en la doctrina del sus intérpretes, hay una paradoja que inaugura la reflexión sobre el fenómeno de la precomprensión, que será básico para la hermenéutica filosófica. No os preocupéis que en esto no voy a entrar, no os asustéis, a no ser que queráis luego en el turno de preguntas, pero baste decir que es una de las claves de los cimientos de todo el edificio de la hermenéutica filosófica. Y Gadamer ve que ya está aquí, en el siglo XVI. Este señor, que lo que quería era un cristianismo más purificado, nos está dando pie y nos está abriendo la puerta a una serie de cambios de paradigmas muy importantes para desarrollar la modernidad. Tan importantes son, y tan importante es el peso de lo religioso, ¿no? de esta hermenéutica que nace en la interpretación de textos sagrados, que aunque Gadamer, a pesar de lo que acabo de leer, en Verdad y Método piensa que las motivaciones a lo largo de la historia de la hermenéutica no son religiosas, yo sí que pienso que hay una raíz protestante en la hermenéutica filosófica que, como decía, un poco con la imagen del árbol, ¿no? Es muy fuerte al principio y luego, bueno, se va diluyendo, pero queda un poquito de ese sustrato hasta en los frutos, ¿no? ¿Qué pasa entre los 4 siglos que hay entre Lutero y Gadamer? Bueno, pues en el siglo XVII empieza a haber una proliferación de manuales para pastores protestantes, de interpretación de textos, de los textos sagrados, que se retroalimenta, porque claro, los pastores demandan ese tipo de manuales, pero a la vez en su práctica desarrollan nuevas interpretaciones, nuevas maneras que vuelven a volcar en textos escritos. Entonces hay una proliferación increíble, claro, todo esto facilitado, como decía, como ya he repetido varias veces, por la imprenta y por este cambio general que hay en la época, ¿no? Todo esto nos lleva al siglo XVIII con una de las figuras más importantes de la hermenéutica filosófica y de la filosofía, yo creo, aunque no se le tiene igual como tan de cabecera como otros, que es Friedrich Schleiermacher. Este señor define muy bien, es el primero que habla de hermenéutica filosófica en sus discursos sobre hermenéutica, pero también es el primero que habla de ciencias de las religiones, que es mi campo de estudio y no puedo dejar de mencionarlo, porque busca un camino intermedio entre la fe y la razón y una argumentación, unos cimientos autónomos para la religión, ¿no? Entonces desarrolla el campo de las ciencias de las religiones. Y todo esto lo hace desde un ambiente básicamente protestante, ¿no? Y todo esto al final empapa su trabajo. En el caso de Schleiermacher en concreto, él se crió en un ambiente pietista, además, muy cerrado, y a nada que se asome su biografía un poco, se nota que él tenía esa inquietud de buscar su propio camino, de entender el pietismo, de buscar alternativas, de cómo encajar su fe con sus estudios como filólogo, y porque toda su teoría de la interpretación, que este es otro punto interesante, hemos hablado de los textos religiosos, pero la filología está aquí mano a mano con la hermenéutica filosófica y por lo tanto con una de las ramas más importantes de la filosofía actual, o por lo menos del siglo XX, ahora está un poquito más de capa caída. En sus interpretaciones sobre Platón es donde empieza a desarrollar una teoría hermenéutica que luego fija teóricamente en los discursos sobre hermenéutica. Tiene los discursos sobre religión y algún otro discurso de que hablaré más adelante. Pero todo esto dentro del impulso religioso, que es lo que me interesa destacar aquí. Esto es en el siglo XVIII. En el siglo XIX, como acabamos de ver en la cita de Gadamer, un punto importante es la escuela historicista, cuya cabeza es Wilhelm Dilthey, que bueno, aquí nos podría parecer que Dilthey ya está en un ambiente, se forma en un ambiente kantiano, neocantiano, en crítica con él, empieza a desarrollar el historicismo,
quiere construir una crítica de la razón histórica frente a las razones, ¿no? Por decirlo así, de Kant. Parece que aquí no va a haber nada, pero a mí me parece sospechoso que en los esbozos para la construcción de una crítica de la razón histórica, que es un texto fragmentario, lacónico, muy seco, de repente se permite dedicarle un ejemplo a Lutero, ¿no? Unas cuantas líneas en un texto que ya les digo que iba a lo fundamental. Entonces esto me dio que pensar, y si rascas un poquito, Dilthey era hijo de un pastor protestante. Y creo que no debemos olvidar que aparte de la formación, ¿no?, y del desarrollo de investigador que lleve cada persona, todos nacemos en una familia y en una tradición, y eso nos empapa de ciertas maneras de ver el mundo, que nos podemos confrontar con ellas, incluso intentar criticarlas, separarnos, pero ahí están, han formado parte de nuestra manera de estar en el mundo y de relacionarnos con el mundo desde el principio. Y en un tema como, o sea, en un ambiente luterano, protestante, como en el que vivió Dilthey, una manera determinada de tratar con los textos tuvo que impregnarle desde el principio, porque es lo que estaba viviendo en su casa con su padre pastor y con ese entorno, ¿no? Creo que es un poco también ya muy diluido lo que les pasa a Heidegger, que era católico, y a Gadamer, que sí que era protestante, de tradición protestante, que todo este pozo de luteranismo y de protestantismo ha empapado mucho la cultura alemana, hasta el punto de que hay autores que hablan en el siglo XX de un carácter germánico que está muy influenciado por el protestantismo. De hecho, incluso los planes de estudio son diferentes si los comparas con países católicos a día de hoy y en el siglo XX. O sea que algo nos ha quedado, más de lo que pueda parecer a primera vista, aunque todo esto sé que es muy difuso y estoy soltando ideas que no estoy argumentando bien, pero algo ha quedado, ¿no? Todo esto es bastante interesante. Todo esto, muy bien, vemos que Lutero puede ser el primer hombre moderno que abrió una puerta interesante, pero al final todo esto que estamos diciendo no deja de ser una interpretación desde Gadamer. Es una interpretación que está queriendo ver, ¿no?, el germen de todo el desarrollo posterior, que efectivamente existe, pero que yo no sé hasta qué punto Lutero pretendía hacer todo esto. Yo creo que fue algo más sobrevenido, porque además de todos estos elementos modernos, había también muchos elementos medievales, y paradójicamente los elementos medievales parten del mismo tema que los modernos, que es solo Cristo en la Escritura. O sea, es esta intención de vuelta a los orígenes, que ya he mencionado varias veces a lo largo de la charla, de eliminar toda mediación, que esto es algo muy típico de todas las ramas del protestantismo, ¿no?, de una postura muy crítica contra el humanismo, que esto se ejemplifica muy bien en la polémica que tuvo con Erasmo, que bueno, como Lutero era como era, al principio adoraba a Erasmo, le parecía un ángel bajado del cielo, hasta que se le cruzó y ya, bueno, tuvieron una polémica muy interesante sobre el libre albedrío, muy interesante desde muchos puntos de vista, porque no dejaba de ser una polémica entre un humanista y un teólogo, en la que Erasmo estaba escribió su respuesta muy rápido, desde otros planteamientos que no eran los de la teología, pero bueno, eso también para otro tema. Es una reforma solo teológica, como he indicado al principio. Él no busca ni reformas políticas, ni sociales, ni culturales, ni siquiera romper con Roma. Las interpretaciones, esto es interesante, las interpretaciones que él hace de los textos bíblicos son de corte paulino. O sea, él tiene mucha influencia de Pablo de Tarso, y yo creo que esto le tira hacia atrás, ¿no?, un poco. Entonces, claro, ante este planteamiento, bueno, he pasado de mi esquema ya, como pueden ver, ante este planteamiento yo me pregunto, ¿podemos encontrar algún elemento genuinamente moderno en Martín Lutero? ¿O todo lo que hay son interpretaciones que se han querido traer a rimar el ascua a la sardina? Yo creo que sí que hay un elemento genuinamente moderno, y creo que lo encontramos en un textito que es la misiva sobre el arte de traducir, que escribe en 1530 para defender su traducción al alemán de la Biblia de todos los ataques que estaba recibiendo, ¿no? Que por cierto, claro, como todo esto es cuestión de intereses y de bandos, su traducción estaba recibiendo muchos ataques, pero como cuenta en esta misiva, la de este señor, que nunca me acuerdo de su nombre, como ven, para los nombres no tengo muy buena memoria,
Jerónimo Emser, que fue uno de sus mayores críticos y es contra el que arremete aquí, le llama el cabrón de Leipzig, supongo que más por un tema de imagen satánica, pero en castellano queda así como yo creo que tenía que ser Lutero en realidad. Este señor, Jerónimo Emser, saca luego una traducción al alemán que curiosamente era muy parecida a la de Lutero, según cuenta Lutero, y fuentes afines. Nunca sabremos, bueno, supongo que habrá gente que lo haya estudiado, ¿no? ¿Qué me parece a mí genuinamente moderno aquí? Un tema fundamental, pero que da para hablar muchísimo, que es la concepción histórica del lenguaje y de la traducción que muestra Lutero en esta defensa de su tradición al alemán. No sé cómo voy de tiempo. Por supuesto. ¿Qué versión de la Biblia? Él traduce los textos originales, o sea, él no se va a Vulgata ni a Septuaginta. Él va a los textos, de hecho tiene todo un equipo de... Perdona, es que los que están allí... Ah, no escuchan. No escuchan. Pues repetimos la pregunta, si quieres. La pregunta... No... Preguntaba que qué versión de la Biblia tradujo Lutero. Sí, supongo que habrá quien lo sepa. La versión exacta del manuscrito de donde lo sacó, no lo sé. Pero sé que él se iba por tendencia de eliminar las mediaciones a los textos originales. Es decir, que, como decía, no se va ni a la Vulgata ni a la Septuaginta, se va a los textos hebreos donde corresponde y a los griegos donde están en griego, ¿no? Que es en el Nuevo. Más detalle de manuscritos no les he dado. Eso significa que él entendía el hebreo. Él entendía el hebreo y de hecho, él de lo que habla aquí es de traducciones del latín, pero tenía todo un equipo, porque claro, tenía todo, y además siendo como decía, de tendencia paulina, de interpretación paulina, toda la tradición viene de ahí, ¿no? Pero se preocupó de montar un equipo de traductores que sí que sabían griego koiné y hebreo. Gracias. Lo que no sé decir, que es un tema muy interesante, de estos que se apuntan en una libreta de quizás en algún momento, es, todo esto de qué manuscritos se basaban, quién hizo qué parte, cuál es la que circuló y que se criticó tanto, que aquí hablamos de un texto en latín. Si este texto en latín que le están criticando es porque quien lo critica conoce la versión en latín, pero él estaba traduciendo del hebreo. Todo esto me parece interesantísimo, pero no he podido profundizar en ello. Pero ahí hay, bueno, no sé si es porque es mi pata de filóloga, pero a mí me parece un tema muy interesante, desde luego. No sé si he contestado, porque he dicho nada. Perfectamente. Gracias. Volviendo al tema de la concepción histórica del lenguaje y de la traducción, que es lo que más me llama la atención a mi pata filósofa, ¿no? En este sentido. Claro, esta carta empieza despotricando contra este señor, ¿no? Como le gustaba hacer, pero voy a intentar seguir mi esquema para no dejarme nada, aunque lo he perdido hace mucho. Bueno, creo que ya es tarde para esto, así que voy a seguir con esta charla. Aquí lo tengo. Aquí hay una serie de asuntos que a mí me llevaron por mi sesgo, ¿no? Y mis lecturas y mi formación. Cuando yo leí esta misiva por primera vez, me llevó a el libro que os anunciaba antes que iba a volver a sacar de Schleiermacher sobre los diferentes métodos de traducir. Y me pareció alucinante que de una forma menos teórica y estructurada que Schleiermacher, lo que propone aquí Lutero es lo mismo que propone Schleiermacher en el siglo XVIII. ¿Hasta qué punto la propuesta de Schleiermacher es original o se ha basado en la de Lutero? Bueno, pues eso es discutible y no sé hasta qué punto se puede hacer arqueología y rascar, pero creo que aquí sí que no le podemos negar a Lutero un elemento genuinamente moderno. La clave de todo esto, como avanzo, es una comprensión del lenguaje histórica, la historicidad del lenguaje. Schleiermacher dice, siendo la lengua un ente histórico, no puede haber auténtica sensibilidad para ella sin sensibilidad para su historia. Y eso es precisamente lo que demuestra aquí Lutero. Para Schleiermacher, todos los métodos de traducción se reducen a dos. Acercar la obra a los lectores, es decir, lo que hubiera escrito el autor en las coordenadas espaciotemporales del lector, y el segundo método es acercar a los lectores a la obra.
es decir, cómo hubiera traducido el autor su obra a la lengua de los lectores. Que esto lo leo porque es un poco, hay que ir al detalle, pero esto es muy interesante, pero bueno, en el siglo XVIII tampoco nos llama tanto la atención. En la primera opción, la de acercar la obra a los lectores, predomina la lengua meta, ¿no? La que hablan los lectores, y en la segunda, la de acercar a los lectores a la obra, predomina la lengua original. Predomina, quiero decir, tiene mayor importancia, no que predomine, sino que se pone por delante. Lutero parece que tiene en mente, escribí aquí un poco, ¿no?, de broma, a Schleiermacher, para preparar su defensa de su traducción al alemán en la misiva, porque habla de historicidad del lenguaje y de la traducción del tipo 1, ¿no?, en la de acercar la obra a los lectores. Y ahí tengo aquí la carta, y bueno, por no se hace muy pesado leer textos largos, pero sí que tengo señalados algunos textos que me parecen interesantes. Por ejemplo, aquí se está justificando sobre una crítica muy concreta que le hacían sobre su traducción de Sola, ¿no?, en el latín, como decíamos. Lo que no sé, insisto, en si la crítica se la hacía a alguien tomando como punto de partida la versión en latín que conocía el que criticaba, o eso ya no lo sé, ahí me pierdo. Pero dice Lutero: el motivo no obstante, por vosotros y por los nuestros, os voy a aclarar el motivo de haber empleado la palabra sola, a pesar de que el capítulo 3 de Romanos no aparezca sola, sino solum o tantum, solamente. Bien han escrutado los borricos mi texto. Bueno, es que no sé si habéis leído a Lutero, pero vamos, es que no te paras de reír. A pesar de todo, he empleado en otra parte la palabra sola y deseo contar con las dos, solum, solamente, y sola. En mi traducción, importante, me he esforzado por ofrecer un alemán limpio y claro. Luego, un poco más adelante, no se dan cuenta de que, no obstante, la intención del texto las contiene, se refiere a las dos palabras, y que es preciso ponerlas si se quiere traducir claramente y de forma que resulte eficaz. He intentado hablar en alemán, no en griego o en latín, ya que mi empresa es la de alemanizar. O sea, me parece que aquí no le podemos restar ni una pizca de modernidad a Lutero y también de originalidad, porque bueno, quizás habría alguien más que lo hubiera planteado, no sé si igual Pico de la Mirándola, pero esta carta me parece, de lo que estamos hablando hoy, para la pregunta que voy a dejar abierta al final, me parece interesante. Y luego hay una parte que es muy divertida, que está hablando de la traducción de María, tú estás llena de gracia, ¿no? Dice: ¿en qué parte de Alemania se dice tú estás llena de gracia? Se pensaría en un vaso lleno de cerveza o en una talega repleta de dineros. Por este motivo, y para que un alemán pueda entender la intención angélica al saludarla, he preferido traducir eres graciosa. No he echado mano del alemán más adecuado, porque de haberlo hecho, y si hubiera traducido el saludo por Dios te saluda, querida María, que es lo que quiso decir el ángel, y así lo habría expresado de haber querido saludar en alemán. O sea, es muy divertido, muy mordaz y muy sarcástico, y aunque bueno, a veces cuando está el teólogo puro, sí que se hace un poco duro leerlo, aquí donde está la chicha, ¿no?, de la controversia de la época, es muy divertido leerlo. Yo no me quiero alargar más, espero poder profundizar en todos estos temas, y de hecho la pregunta me viene muy bien para aclarar esto, si alguna vez, como es nuestra intención en el grupo de trabajo, continuar con el trabajo y en algún momento poner por escrito cada una de nuestras investigaciones, me gustaría profundizar en este tema. Obviamente lo he planteado para que me den la razón, en que hay un elemento genuinamente moderno, pero a pesar de todo, mi conclusión es que Lutero fue el primer hombre moderno muy a su pesar. No creo que a él le hubiera gustado que le pusiéramos este título. Y ahora, pues a ver qué pensáis vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Yo, antes de entrar en la posible contestación a esta pregunta, no sé si lo has explicado y a mí se me ha escapado. En realidad son dos preguntas. Una, ¿qué le lleva a escribir esa misiva? Si lo sabes, esa es una pregunta. Sí. Y la otra, claro, el construir todo ese equipo de traductores no está al alcance de un agustino normal y corriente.
¿Esto cuándo lo hace? Cuando se lo lleva el príncipe este a su castillo y me imagino que lo pagaría el príncipe. Ese es el... Los contactos, yo creo que, o sea, el grueso de la traducción y de toda la teoría en torno a la traducción la desarrolla en Warburg, en el castillo de Warburg. Pero él, o sea, como agustino, fue también profesor en la Universidad de Wittenberg, recientemente creada en el siglo XVI. Y bueno, en Wittenberg, de hecho, esto me lleva a otra cosa, había también mucha polémica con el negocio que había con, ¿cómo se dice? No, esa palabra, las reliquias, con las reliquias, ¿no? Que tiene que ver también con lo de las indulgencias. Pero él fue profesor universitario en Wittenberg, entonces ahí, bien por los alumnos, bien por los profesores compañeros, pues, tuvo que conocer a mucha gente que conocía las lenguas originales y que además serían afines a su planteamiento de crítica al papado y demás. ¿Y por qué escribe esta misiva? La escribe para meterse con el cabrón de Leipzig, Jerónimo Enser. Sí, es el motivo fundamental, sí. Y para defender su traducción, pero en concreto de las acusaciones de este señor y de su entorno, ¿no? Pero vamos, contra el que arremete es contra este, y va viendo varios casos de las críticas que le han hecho. Yo he puesto aquí el de Llena de Aires de Gracia y el del Solum. Es que el de Llena de Aires de Gracia había que leerlo porque es buenísimo, es buenísimo. Pero es por eso, es para defenderse. Este hombre yo creo que no se sabía estar callado y a nada que le pinchaban un poquito saltaba. Y por eso también creo que fue una herramienta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy interesante para los príncipes alemanes, porque era muy fácil encenderle para que saltara y para que creara polémica y encendiera los ambientes y llegaba mucho a la gente, era muy mediático dentro de la época. O sea que no le hacía falta mucho para entrar en polémicas. Y bueno, ¿qué opinas tú? Bueno, yo, por lo que has contado, yo estoy de acuerdo contigo, no solamente por lo que pueda anticipar de Schleiermacher. Schleiermacher, es que tiene lo suyo. ¿No? Que evidentemente, desde un punto de vista serio, si quieres, pues efectivamente eso es muy moderno, ¿no? Anticipar esa teoría de la traducción y tal es muy moderno, ¿no? Pero también me parece muy moderno su carácter mediático, casi más que lo de la teoría de la traducción. Aunque fuera, efectivamente, yo también coincido de ti, muy a su pesar. O sea, yo creo que él abrió una espita que ni se imaginaba, me da la sensación, ¿no? Esa es la sensación de lo que tú nos cuentas. Sí, no lo había visto así, pero es verdad que ese carácter mediático, bueno, que estamos aquí usando un anacronismo, ¿no? Pero yo creo que se puede aplicar muy bien. Es muy moderno también, tienes toda la razón. Sí. No sé qué opina el resto, si alguien quiere. Es del tema de las traducciones. Yo siempre he oído que Lutero tradujo la Biblia, su Biblia, al alto alemán. O sea, entonces había muchos dialectos. Entonces el alto alemán es el del alto Rin. Y eso es lo que motivó que el alemán, lo que nos ahora llamas tú el alemán. El Hochdeutsch, claro. Es el del alto Rin, o sea, el de la Biblia de Lutero, porque fue la Biblia escrita la que se difundió por toda Alemania, y entonces la gente aprendió a leer en alemán, o sea, el alemán oficial fue el de la Biblia de Lutero. Siempre lo he entendido así. El señor este de Leipzig sería del bajo alemán y por eso se llevaban tan mal. Y bueno, pues lo que has dicho, José Manuel, también de lo de la escuela de traductores, porque, vamos, parece más o menos la de Alfonso X el Sabio, pero muy tardía, que nosotros la tuvimos antes. Y ya lo que desconozco son las fechas exactas de las traducciones o de las obras importantes en otros idiomas. Por ejemplo, la de Dante, o sea, el italiano oficial es el de Dante, porque había muchos italianos. Bueno, que también a nivel lingüístico creo que la Biblia de Lutero tuvo muchísima influencia, o sea, a nivel literario, porque el alemán es el alemán de la Biblia de Lutero, ¿no? Sí, efectivamente, eso es... Y todos esos alumnos tendrían que ser del norte del Rin, vamos, de la zona del norte, no de la zona de la Baja Alemania, ni de Holanda, ni del Bajo Alemán, que lo dicen con desprecio, el de los holandeses, eso, ¿no? Bueno. Supongo, no sé, variedades dialectales, pero
sí que es verdad que el alemán de Lutero y la Biblia de Lutero que es de Lutero y su equipo, influyó mucho lo que acabas de decir, Sí. o sea, influyó mucho en la configuración de lo que es el Hochdeutsch hoy, que obviamente ha habido luego una serie de academias reales de la lengua y un montón pero sí que tuvo mucha influencia, igual que Dante en el italiano y que Shakespeare en el inglés. Claro. O sea que al final estas figuras tan relevantes en estas épocas tienen influencia más allá de lo que pueda parecer, porque tienen influencia en algo que es fundamental en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y aquí se me va el plumero de hermeneuta y de giro lingüístico del siglo XX, que es el lenguaje. O sea, al final no solamente están cambiando el paradigma estos personajes desde un punto de vista histórico, filosófico, literario, sino a un nivel mucho más profundo, que es el lingüístico. Y creo que esto me encanta que hagas esta pregunta porque es muy importante señalarlo. Sí. Ya el detalle dialectal no lo conozco. Claro, en Italia igual tampoco había ningún italiano culto que no hubiera leído la Divina Comedia, o sea, parecía como obligado, ¿no? O sea, Ya, entonces, bueno, no sé, tampoco sabría decir, habrá gente que lo haya estudiado y lo haya dicho, igual tú lo sabes, si el alemán de Lutero está influenciado por su dialecto o al revés, o es un movimiento en dos direcciones. eso no lo sé. Claro, no sé, claro, todas estas cosas de lingüísticas al final suelen ser más complejas de lo que parecen y más en ámbitos como los textos sagrados, que hay tanta lengua, ¿no? Tanto idioma y tanta diferencia de acceso a las lenguas. Y también ese elemento de saber de memoria un texto en latín, que a lo mejor no sabes ni lo que significa, pero que te suena raro que te digan querida María en vez de llenares de gracia. Aunque sea más tu lengua el querida María, ¿no? Entonces ahí entran muchos elementos que creo que desde un punto de vista científico es difícil analizar, pero estoy segura que hay gente que habrá ido por lo menos a algunos de estos. Es muy interesante. Sobre todo quiero insistir en lo de la influencia en el cambio de paradigma lingüístico, porque tiene mucho peso. Gracias. La verdad es que yo no me esperaba que este tema tan estupendo no fuera a ser tan importante en esta conferencia. Me has sorprendido, ¿no? Entonces, yo quería simplemente mencionar a otros dos personajes, ¿no?, que tienen mucho que ver con la importancia de la traducción, ¿no? Uno es Stefan Zweig, ¿no?, que en su autobiografía, ¿no?, cuando él ya ha conseguido su primer triunfo, ¿no?, como escritor, ¿no?, tiene una crisis. ¿no? Tiene una crisis y no se le ocurre nada. Y entonces, para salir de ahí, se dedica a traducir, ¿no? Y empieza a traducir a autores importantes. Entonces, su conclusión, y lo dice muy claro, ¿no?, es que un escritor, antes de ponerse a escribir, debe ponerse a traducir a otros, ¿no? A mí eso me entusiasmó, me pareció precioso. Y luego un personaje del siglo XVII, ¿no?, por el que me interesé, pues porque me interesaba desde como científico, ¿no?, pero fue Nicolás Steno, ¿no?, que fue un hombre, un luterano danés, ¿no?, que era médico, termina de médico del Gran Duque de la Toscana en Florencia, ¿no?, y en ese ambiente absolutamente católico, él es un hombre muy religioso, ¿no?, que además ha estudiado teología a fondo y entonces empieza a tener dudas sobre su fe, ¿no? Y para intentar resolver las dudas, lo que hace es pedirle al Gran Duque que le permita entrar en su biblioteca para poder leer los textos de la Biblia que tiene en griego. Él habla latín y griego, no habla hebreo, pero griego sí. Y entonces le pide que quiere leer el texto griego original, ¿no? Y una vez que lo ha leído, su conclusión es que encuentra tantas contradicciones entre lo que él lee en griego y lo que está traducido en alemán, que es la Biblia que él ha estudiado, ¿no?, que ya no se puede fiar, ¿no? Y al final se hace católico simplemente porque dice que como no se puede fiar de lo nuevo, ¿no?, que lo que tiene que hacer es volver a lo anterior, ¿no?, que supone que es donde puede encontrar más la verdad, ¿no? La verdad es que le fue muy mal como católico después, ¿no? Pero es muy interesante porque volvemos al tema de la importancia de la traducción, ¿no? Efectivamente, yo creo que es muy moderno por eso, que en eso es muy moderno, y yo la verdad es que no le encuentro moderno en absolutamente nada más.
¿no? ¿Fue un personaje mediático? Claro, pero porque lo utilizaron. Es decir, tú eres mediático si los medios de comunicación te quieren. Si no te quieren, por mucho que te pongas, es muy difícil ser mediático. A Lutero le quisieron porque los príncipes alemanes lo utilizaron en una lucha doble, ¿no? Por un lado con el papado y por el otro lado con el emperador, ¿no? Y fue francamente utilizado. Yo no creo que Lutero pensara ni muchísimo menos en ser quien llegó a ser. No, yo tampoco, eso desde luego. Y sobre la traducción, claro, la traducción desde mi postura de investigación, que es la hermenéutica filosófica, es uno de los grandes paradigmas de la hermenéutica filosófica. O sea, está el legal, ¿no?, que he mencionado al principio, está el de la conversación, que es el que desarrolla Gadamer, y el de la lectura, que es el que desarrolla Paul Ricoeur, pero es que el de la traducción es fundamental. En alemán, de hecho, ya que estamos hablando de alemán, que se dice Übersetzen, que es cruzar al otro lado. Es preciosa la etimología y creo que tiene mucho que ver con el abrir la mente a otras formas de, o sea, con viajar. Viajar no tiene por qué ser físicamente, puede ser en los libros o en los idiomas, ¿no? Abrir tu mente a otras maneras de ver el mundo. Siempre cuento la experiencia, que en el fondo es algo como muy íntimo, ¿no? Pero creo que es digno de compartir y seguro que más personas presentes habrán tenido experiencias similares. Cuando estás acostumbrada a ver, leer, escuchar algo en doblado o traducido, ¿no?, y de repente accedes a ello en original por primera vez. A mí eso me pasó con los primeros versículos del Génesis. Claro, lo tienes como muy machacado, ¿no?, de tradición, aunque vivas en un ambiente religioso o no, por lo menos los que a partir de cierta generación, igual las que vienen por detrás no, pero como que te suena mucho de películas, de verlo aquí, allá. La primera vez que fui capaz de leerlo en hebreo, que el hebreo bíblico del Génesis es bastante sencillito y es algo que se lee muy al principio, es que fue como si tuviera una fotografía en blanco y negro que se convirtiera en alta definición, porque cambia todo tanto. O sea, es como que sentía el hebreo bíblico como el griego clásico y el griego koiné tienen un fenómeno que se llaman acusativos internos, que es que el objeto directo y el verbo comparten la misma raíz. Entonces eso, que en castellano suena muy raro, cuando abres la mente y lo ves en otro idioma y lees en el texto hebreo el verde verdeó, es como qué bonito, ¿no? Qué plástico. Además, el hebreo bíblico es como muy, muy plástico. Y yo por lo menos estaba acostumbrada a leerlo en traducción, que por muy buenas que sean, suena más a griego, más abstracto, más... Entonces, creo que es si puedes hablar, traducir y leer correctamente varios idiomas, estupendo, pero aunque no puedas hacerlo, creo que el asomarte a otros idiomas, aunque sea anecdóticamente, ¿no?, alguna expresión, ¿no?, que en alemán se dice Übersetzen, que quiere decir cruzar al otro lado, traducir, cositas así, creo que es muy importante para abrir nuestros horizontes, ¿no?, que diría Gadamer, de nuestra manera de estar en el mundo. ¿Qué me lo has puesto para hablar de este tema que me encanta? Bueno, Bárbara, tenemos aquí varias intervenciones en el chat. Bueno, la primera es de Miguel Palomo, que te dice: Bárbara, muy interesante tu ponencia. Creo que sería muy interesante hacer un análisis similar con Casiodoro de Reina como, comillas, Lutero español. ¿Crees que su traducción de la Biblia del oso podría tener implicaciones hermenéuticas similares, pero en castellano? Otra pregunta. ¿O no sería tan original al ser posterior a Lutero? Victoriano Sánchez Gavito te dice: muy interesante, creo que es innegable el planteamiento modernista y casi democratizador al hacer que los textos sagrados fuesen leídos e interpretados por otra clase social. Reina Valera en el español creo que también siguió por esa línea. Estas son las intervenciones. Sí, bueno, pues siento tener que decir que no puedo contestar, pero tomo buena nota de todo, porque, bueno, mi tema, como decía, es el judaísmo rabínico, la interpretación del judaísmo rabínico. Entonces, yo todo esto, la libreta que decía, la tengo de verdad, y este tema me ha parecido muy interesante. Siento no poder contestar, pero muchas gracias por el apunte, ¿no?, de compararlo con casos similares en España. No sé, lo que tengo claro es que en España la situación era muy peculiar.
Entonces, aunque sea posterior, estoy haciendo aquí hipótesis, va a tener el mismo valor de ruptura y de democratización, porque claro, en España tengamos en cuenta que estábamos con una Inquisición que te podía acusar de erasmista y luterano a la vez, o sea que aquí las cosas no se entendían, no llegaban. Es muy interesante la historia de la recepción de los textos de Lutero en España y de las traducciones, porque no llegaban bien. Entonces sería muy interesante hacer este estudio o esta comparación, y muchísimas gracias por la pregunta porque me la apunto. Y bueno, la dimensión de la democratización no lo hemos hablado directamente, pero es obvio. O sea, el que es obvio y tiene mucho que ver con algunos de los puntos que contraponen a la Iglesia católica con las iglesias protestantes. El principal, el del autoritas, ¿no? Y el dogmatismo, pero también eso conlleva un control del conocimiento y del acceso a las fuentes que no hay en el protestantismo. Y creo que eso conlleva, bueno, esto nos hablará mucho Miguel, pero la teoría de Max Weber, que ya está bastante criticada de la obra El espíritu protestante y la ética del capitalismo, que lo que plantea es la diferencia entre la Europa del sur y del norte en términos económicos, pero también en términos culturales y sociales. Aunque está muy criticada, digo, creo que es evidente que hay una diferencia. No sé si poner una por encima o por debajo, pero a día de hoy, siglo XXI, tú te vas a Alemania y las cosas son diferentes, en planes de estudio, en organización universitaria. Nos comentaba en una tertulia en el Ateneo, que por cierto de esto no os he hablado, pero ahora os cuento, nos comentaban en una tertulia del Ateneo hablando de estos temas, que la diferencia que había, una mujer que había estudiado en Alemania, la diferencia que había notado ella entre estudiar en un colegio aquí y luego allí, o sea que era todo, es muy diferente, es el carácter germánico, ¿no? Un poco y esto. Y eso creo que aquí sigue siendo diferente porque tenemos una tradición católica, sea religioso o no. Lo que os quería comentar, aprovechándome toda la cuña, es que este año hemos estado, gracias a nuestro compañero Ángel Martínez Samperio, nos invitó a participar con nuestros temas de la célula de investigación en una tertulia llamada El Búho de Atenea, que tiene lugar todos los miércoles, y nosotros estuvimos el cuarto miércoles de cada mes, y el curso que viene vamos a continuar, no siendo nosotros los ponentes, sino compartiendo espacio, pero sobre estos temas del siglo XVI y del paso a la modernidad, para que sepáis por si os interesa. Y lo emitimos también online, o sea que si alguien está interesado, Maite tiene la información. Y después de esta cuña publicitaria... Sí, en el Ateneo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo vamos a retransmitir también, que este año no lo hemos hecho, pero vamos a empezar a hacerlo. No, solo recordar que nuestra Biblia políglota, la de Alcalá de Henares, Bueno, es una joya. Vamos, ya, celebrada de Lutero, no sé si Lutero se molestó en consultarla, porque también estaba en hebreo y Bueno, en griego. creo. Porque España me da la sensación, sin ser historiadora, de que era una cosa aparte. Ya, por eso que Es una pena, pero que es la una podía haber joya. consultado y hubiera tenido la tarea mucho más fácil. Sí, 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 sí. claro. La Biblia políglota complutense es una joya auténtica. Creo que Jeremy quería... Perdón. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la exposición, ha sido muy clara y me ha Gracias. gustado mucho. Y darte también la enhorabuena por el ciclo de conferencias que están inaugurando hoy junto con la Fundación Sicómoro. Y yo también comparto contigo un poquito de que con la pregunta que abres de si Martín Lutero es el último hombre medieval o el primer hombre moderno, y tú dices que sí, muy a su pesar. Yo también más o menos voy por ahí y quisiera dar algunos apuntes, como por ejemplo, me recuerda un poquito esta reflexión también, se suele hacer mucho con Nietzsche, si es el último hombre medieval o primer hombre moderno, pero bueno, Nietzsche fue 3 siglos más tarde y ya lo planteó con una ruptura total. Aquí como que empieza la modernidad, pero no, todavía no se ha adentrado en esa modernidad tardía. Quería comentar, por ejemplo, hay una cosita que desde Gadamer no entiendo mucho, que proponga a Martín Lutero como una referencia hermenéutica, aunque sí que tiene, como bien mostraste, unos principios metodológicos,
pero no lo veo como unos principios hermenéuticos filosóficos, porque no creo que Martín Lutero proponga una visión, una interpretación, como una interpretación más, en plan, a partir de aquí se va a generar interpretaciones todas válidas, sino que lo propone como una verdad única absoluta, en plan, este es la interpretación al alemán, clara y limpia, como diciendo, mi interpretación es la interpretación, y no como una interpretación más en el que cada uno, como propusiste, ¿no? Se adelanta como una interpretación individual. Todavía no veo el salto, eso lo veo ya más una hermenéutica más desde, por ejemplo, desde Derrida o Humberto Eco, Foucault, que ya es la ruptura total. Tampoco hay una interpretación hermenéutica en el sentido de que se proponga a Martín Lutero como, o sea, desde Gadamer propone a Martín Lutero, pero Martín Lutero está fuera de su tiempo y él como que dar una interpretación fuera del tiempo, como diría Michel Foucault, ya sería una mala interpretación también. No, o sea, no veo esas características en Verdad y Método, o sea, que las propone en Verdad y Método, pero no las veo en Martín Lutero. Entonces, está bien ser lo que despierta a Martín Lutero como icono en la modernidad, que es otra cosa que tampoco entiendo mucho, en plan, cómo siendo tan puritanista y queriendo reivindicar tanto la Biblia, se propone como un icono de modernidad. Entiendo que es por le planta guerra a la Iglesia, pero no justamente como hermenéutica filosófica. Bueno, lo primero, lo que dice Gadamer no es este señor inaugura la hermenéutica filosófica, sino que es el germen. Por todos estos motivos que he dicho, que he planteado hoy de elementos modernos, eres el germen porque abre ese cambio de paradigma hacia la lectura, la interpretación de textos, hacia la conciencia individual, que no tiene que pasar por una autoritas que justifique la interpretación. Lo que no estoy de acuerdo con lo que dices es que Lutero diga que esa interpretación suya es la única y última, porque su traducción la defiende, sus principios de traducción, pero tampoco critica otras posibilidades de traducción. Y sobre todo, lo que fomenta en su doctrina es que cada creyente, que es la doctrina del sacerdocio universal, sea sacerdote e intérprete. O sea, que él no está cerrando. Sí que es verdad que es algo que ocurre, pero no en Lutero y en su doctrina, que la evolución del protestantismo justo después cae en el dogmatismo, pero no en Lutero. O sea, se empiezan a crear diferentes iglesias, iglesias nacionales según se expande por Europa. Todo esto es muy complicado. Sí que hay una crítica clara al protestantismo en ese sentido, que muy rápidamente cae en el dogmatismo, pero no Lutero. O sea, Lutero está siempre abierto a que la interpretación la tiene que hacer cada uno de cada creyente, cada cristiano, ¿no? O sea, eso, y luego, bueno, lo del icono de la modernidad, creo que simplificando lo que tú decías, ¿no? La ruptura con Roma, pero si te acercas un poquito más, pones la lupa, ni siquiera quería romper con Roma. Yo creo que icono de la modernidad es en este sentido que he planteado, ¿no? En el sentido de que se planta ante una autoridad y desarrolla e impone, no, bueno, impone no es una buena palabra, pero desafía a la autoridad con una nueva manera de entender las cosas que en realidad no es tan nueva, que él pretende que sea antigua, como he repetido. O sea, él lo que quiere es eliminar las mediaciones de todas las jerarquías de la Iglesia y las mediaciones de los dogmas de interpretación, de la autoritas, de todos estos líos económicos al final, de las indulgencias, de las bulas, de no sé qué, de tal. O sea, yo creo que es moderno por eso, porque plantea un cambio que abre o sea, icono de la modernidad, una posibilidad de cambio. Y que Gadamer lo plantee como tal, creo que tiene que ver con todo esto. De hecho, vamos, yo me baso en Gadamer, ¿no? Si lees todos los textos que le dedica en Verdad y Método, en el volumen grueso y en Verdad y Método 2, que le dedica bastante también, ves que lo que le está reconociendo, desde obviamente fuera del tiempo, ¿no? Pero en un sentido que no es Foucaultiano, sino gadameriano. Gadamer entiende que la historia de la filosofía, o la historia en general, es una eterna conversación con nuestros antecesores. Entonces, en conversación con Lutero, él desde su punto de vista desde su horizonte,
destaca, ¿no?, utilizando vocabulario de Gadamer, ciertos aspectos de su predicación y de su obra. Sí que es verdad que no se puede hablar de una hermenéutica filosófica teórica y estructurada como podemos hablar a partir de Schleiermacher, pero ya ahí creo que lo que le reconoce Lutero es la apertura de la posibilidad del desarrollo, es el germen, es la semilla que se ha plantado y a partir de ahí crece. No sé si con esto te contesto. Mira, antes de pasarte a José Aquí Manuel. hay otra palabra también, ¿eh? Sí, vale. Mira, Miguel Palomo te da las gracias y bueno, Sergio García del Cerro interviene en el chat, plantea, Reina Valera también es también de las lenguas originales y tampoco traducen que Jaritomene como llena de gracia, por lo menos en algunas traducciones actuales es muy favorecida y muy interesante la ponencia, por cierto, te dice Sergio. Bueno, muchas gracias a Sergio por su apunte. Nada, lo mío es un pequeño comentario que tú has tocado y es la relación de Erasmo y Lutero. Yo creo que eso, aunque tú lo has tocado colateralmente y muy puntualmente, pero yo entiendo, yo no soy filósofo, yo entiendo que debe ser algo fundamental si lo que estamos hablando es de la modernidad. Ver los paralelismos, las convergencias, las divergencias entre que lógicamente a lo mejor no tenían el mismo objeto, pero sí que los dos sí que a Lutero a lo mejor hay que mirarle en el espejo de Erasmo y a Erasmo hay que mirarle en el espejo de Lutero. ¿Y por qué? Y luego la diferencia radical que hubo entre los dos al final, yo entiendo que eso es muy interesante, que el espejo de Erasmo o sea, que Lutero se tiene que ver en el espejo de Erasmo y al revés, ¿no? Es interesantísimo. Yo Porque, creo que tú sí. sabes mucho más de eso, de la pequeña referencia que te has visto obligada a hacer. Bueno, a ver, el tema es que con esta ponencia, yo, gracias a la célula de filosofía y cristianismo en la Asociación de Epistemología, tuve la oportunidad de desarrollar más esto, que yo lo vi como una pincelada cuando desarrollé los antecedentes de mi tesis de hermenéutica filosófica, pero estaba en mi cuadernito de temas pendientes y aquí tuve la oportunidad, pero claro, aquí he sido muy atrevida porque he contado muchas cosas, he dado muchos cabos de los que tirar y no soy experta en todos. De esto sí que puedo hablar un poco más y contarte un poco lo que yo opino, a ver qué te parece, porque me encanta que lo hayas sacado porque es otro tema clave, que es el de la relación con los renacentistas, el humanismo y la filología. Que claro, primero, la oposición Erasmo-Lutero era de Lutero contra Erasmo. Erasmo tampoco tenía tanto problema con Lutero como Lutero con él. De hecho, Erasmo debía ser todo lo contrario, un señor prudente y comedido. Pero bueno, esto no sé, lo reconstruyes un poco por textos y por respuestas. El tema que hizo a Lutero pues, enciscarse con Erasmo, diciéndolo así de estar por casa, fue la polémica en torno al libre albedrío. Entonces, Erasmo defendía el libre albedrío y Lutero el servoarbitrio. Entonces, lo que es interesante desde este punto de vista, dentro de esta polémica, es lo que he comentado de pasada, que claro, Erasmo, un hombre del Renacimiento, abierto a dialogar con todo el mundo, entra en una polémica que es teológica. Y además, él que era humanista, le responde en parámetros teológicos muy rápido. O sea, tampoco es, o sea, entre el, no me acuerdo del título exacto, pero la defensa del servoarbitrio y la defensa del libre arbitrio de Erasmo hay muy poco tiempo para la época, ¿no? Ahora sería pues una contestación de Twitter, ya puedes imaginar. Pero para la época fue muy rápido. Y primero la diferencia de parámetros, ¿no?, en los que se mueven cada uno, aún así Erasmo creo que está en inferioridad de condiciones porque no es su campo, ¿no?, obviamente. Aún así entra en la polémica, pero la diferencia de la actitud de los dos me parece también interesante, ¿no? A Lutero, y esto es cosa mía, que pongo yo a Lutero parece que le escama mucho más precisamente porque es teología y porque él es más medieval que Erasmo en este tema. O sea, Erasmo lo trataba pues como un tema del humanismo, ¿no?, según interpreto yo.
que tampoco he profundizado en esta cuestión. Y lo que sí que me parece interesante de sacar el tema Erasmo-Lutero es, claro, esa oposición radical de Lutero hacia todo lo que tenía que ver con el Renacimiento, el humanismo, cuando él mismo estaba siendo pues, uno de los impulsores del auge de la filología, ¿no? Que efectivamente se consolida en el siglo XIX, como muchas otras tendencias que empiezan en el siglo XVI, pero bueno, el Renacimiento, y ahí tenemos un primer empuje de la filología muy importante. Y Lutero lo está criticando, pero es que lo está desarrollando a la vez, que es un poco el sinsentido, iba a decir paradoja, pero casi es el sinsentido pues de un personaje que está en esa encrucijada y que es medieval, pero es moderno, pero no quiere ser moderno, quiere ser medieval. Entonces, porque es como él entiende la vida como monje agustino. O sea, desde unos parámetros completamente religiosos, teológicos, él lo que quiere es purificar eso, ¿no? En este movimiento general de anhelo de reforma dentro de las órdenes religiosas, y en concreto de la agustina. O sea, él cae en Lutero cae en muchas contradicciones precisamente porque no quería ser moderno, pero era hijo de su tiempo, por otro lado. Me he enrollado. Muchas gracias. Gracias. Sí. Yo es que en relación con lo que habéis comentado ahora, yo cuanto más, yo de Lutero no conocía prácticamente nada hasta que no he venido aquí, ¿eh? Pues léete la misión esta. pero me da profundizo en lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, yo creo que él es, en esencia, como tú muy bien has dicho ahora, es medieval, y lo consideramos como que puede ser un hombre de la primera modernidad, porque visto desde nuestra modernidad, tratando de rastrear rasgos, gérmenes, a partir de los que han salido cosas que hoy damos por sentadas, pues hombre, ese germen está ahí, ¿no? Pero él ni podía imaginar lo que eso iba a desatar. O sea, a mí mi sensación es que en esencia es medieval. Hoy lo consideramos moderno porque apunta gérmenes, semillas, rastros de cosas que hoy nos parecen fundamentales, como es el individualismo exacerbado, que un germen puede ser esa teoría del sacerdocio individual, como otros, ¿eh? No digo yo que el individualismo exacerbado nazca del sacerdocio individual de Lutero, pero evidentemente tú puedes rastrear ese germen hasta allí, pero él nunca se podría haber imaginado Claro. el exceso al que podía llegar en nuestra época ese individualismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que yo creo, siguiendo con tu pregunta y con lo que comentabais ahora con Erasmo y Lutero, claro, él como esencialmente medieval combate contra Erasmo como un humanista, que ese sí que se declara expresamente, o sea, ahí no hay duda, ¿no? Pero en esa misma labor, porque además todos somos, nuestra realidad es polifacética, desarrolla una cosa como es todo el tema de la historicidad del lenguaje, o sea, los primeros gérmenes de la historicidad del lenguaje o de la teoría de la traducción, etcétera, etcétera, que ni se puede imaginar a dónde va a llegar en la modernidad. Esa es mi sensación y por eso digo que es muy a su pesar. O sea, podemos rastrear rasgos modernos en él, pero él es esencialmente medieval y esos rastros los podemos rastrear muy a su pesar, y si hoy le tuviéramos aquí diría el melón que abrí, ¿no? Sí. Esa es mi sensación. De hecho, tengo que confesar que cuando yo empecé a rascar un poco aquí, yo iba pensando, este señor es muy moderno y yo voy a dar datos. Y además, aparte de moderno, de mediático, que ahora me gustaría hacer un comentario al cruce de opiniones que habéis tenido, ¿sí? Pues entonces hablas tú de esto ahora y luego, pero termino este comentario. Yo le veía como ya utilizando anacronismos como un punky, porque es que además es muy provocador, muy de liarla, ¿no? Porque eso de ir y clavar las tesis, si es que es verdad, que a mí me gusta pensar que sí. Y claro, en cuanto empiezas a rascar, empiezas a leer, te va cayendo un poco el mito, porque este señor no era moderno, pero sí era moderno a la vez. O sea, él creo que aquí obviamente hay un tema de perspectivismo, ¿no? De que lo vemos desde nuestro horizonte, claro, y no podemos verlo de otra manera porque no podemos viajar en el tiempo, y aunque pudiéramos, llevaríamos toda la carga de nuestro horizonte, de nuestra tradición, de nuestra formación. Pero como no podemos verlo de otra manera, otra vez enseño mi plumero de hermeneuta, creo que aún así
quitándonos ese peso del círculo vicioso del intérprete y todo esto, aún así creo que sí que tenía actitudes que eran propias de su época moderna, de esa modernidad incipiente. Seguramente su autoconcepción, y aquí ya me estoy metiendo en una historia virtual o psicología virtual, no fuera esa, pero el hecho es que estaba haciendo cosas modernas, independientemente de que luego hagamos una interpretación perspectivista, pero ese giro hacia la letra, hacia la traducción, hacia la democratización, ¿no?, que decía uno de los intervinientes, aunque fuera con una intención que partía de una base medieval, creo que lo que hizo fue muy moderno. Lo que pasa es que, claro, él no, yo creo que eso pasa en todas las épocas, ¿no? Seguramente nuestra compañera Zuba nos habló en una de las charlas de Pico de la Mirándola, seguramente siendo anterior, este señor era mucho más consciente, muchísimo más consciente de que él era moderno con orgullo. Pero aún así eso no quita para que los restos que tenemos, ¿no?, de acontecimientos, de textos y pues ya está, porque no tenemos mucho más, no tenemos vídeos ni nada, nos dejen una prueba de que hacía cosas modernas. La verdad es que mi sensación es que Lutero y la Reforma luterana, tuvo una excelente propaganda, muy pronto desde Holanda, vamos, desde lo que entonces eran los Países Bajos, ¿no? O sea, los flamencos, para justificar su rebelión contra Felipe II, que no solamente era rey de España, era el duque de Borgoña, y por lo tanto el señor natural de los Países Bajos, ¿no? Orange lo que hace es rebelarse contra su señor natural. Es decir, la falta más grave que podía cometer un noble en ese momento, ¿no? Y él se inventa montones de cosas para justificarse, ¿no? Y una de ellas está precisamente en algo que ha salido en una pregunta, en el carácter democratizador de la Reforma. Ya no solamente de Lutero, ¿no?, sino de la Reforma. Lutero estaba muy cerca, ¿no? O sea que todo esto le toca al personaje también, ¿no? Bueno, lo del carácter democratizador es una cosa, pues, según cómo se mire, ¿no? Porque, por ejemplo, en la rebelión de los campesinos, que fue no esto apoyada por Lutero, pero sí por Melanchthon. Eso no lo sabía. Sí, claro. Lo voy a ¿no? Por Melanchthon y por algún otro de los partidarios de Lutero, ¿no? Lo que ocurre es que los campesinos se rebelan, ¿no?, de alguna manera con ese apoyo. El noble de turno, que no recuerdo en este momento si era el duque de Sajonia o otro, ¿no?, como está utilizando la Reforma, está utilizando a Lutero, ¿no?, para enfrentarse al emperador, ¿no?, en primera instancia no hace nada, les deja. Y cuando ya ha pasado tiempo suficiente, directamente les aplasta. Y se produce una carnicería de padre muy señor. Con lo cual la democratización, porque estaba cercano al pueblo, pues es una cosa que hay que cogerla con pinzas. Y lo segundo, claro, son muy pronto, porque todo esto sucede muy pronto, es decir, no es Lutero, pero deriva directamente de la Reforma, ¿no? Aparece Calvino en Ginebra, ¿no? Y un poco con Calvino. Claro, y si Lutero tuvo una polémica muy interesante, ¿no?, con Erasmo, ¿no?, Calvino tuvo una absolutamente fantástica con Castillo, ¿no?, que era otro Castillo, que era otro humanista, ¿no?, un auténtico humanista que estaba allí, ¿no? Y que cuando ve cómo Calvino, lejos de democratizar nada, lo que hace es establecer una dictadura absolutamente rígida, ¿no?, y establecer la Inquisición protestante, que lleva a Miguel Servet a la hoguera, pues se rebela contra eso. Y es precisamente el proceso contra Servet lo que hace que Castillo se rebele contra Calvino, ¿no?, que hasta ese momento ha sido uno de sus principales asesores, ¿no? Y tan mal se le pone la cosa que se tiene que ir de Ginebra. Huye porque piensa que lo van a matar. Es decir, esa segunda pata de la Reforma, ya no solamente de Lutero, sino de la Reforma como una introducción a la modernidad, que es la democratización, ¿no?, es en gran medida un invento
del duque de Orange para justificar una rebelión contra su señor natural que era injustificable. No sé si alguno está de acuerdo conmigo o no. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que democratización de acceso a los textos, porque el resto, los derechos sociales, le importaban Es nada. que, Sí, es verdad que exacto. hay que hacer... Es un que apunte. utilizamos el concepto de democracia muy liberalmente. Y no hablo ahora de la teoría liberal, sino con liberalidad. Es Sí. decir, yo creo que a veces nos confundimos y cuando hablamos de democratización, lo que subyace y late por debajo es individualización, subjetividad. Eso sí, es decir, en la medida en que Y acceso. ¿por qué? Porque obviamente parece un requisito fundamental. Para democratizar tienes que dar un cierto valor a la individualidad y al subjetivismo. Lo que pasa es que yo creo que utilizamos la palabra muy ampliamente, Sí. democratizar. Pero yo no veo ningún rasgo democratizador en el sacerdocio individual que pudiera ser un antecedente del individualismo y de la valorización de la subjetividad, ¿no? Que democracia es otra cosa. Tiene muchas Claro, más, claro, en el muchas sentido más político. dimensiones. Sí, 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 Entonces, sentido o sea, político y social, ¿no? yo creo que el rasgo, o sea, encontrar rastros de modernidad en Lutero no es tanto desde el punto de vista democratizador, sino algo que está antes de democratizar, que es dar valor al individuo. Claro, Entonces, efectivamente. y él se lo da además, como tú has dicho, si es cierto, solamente en el terreno religioso, porque él separa los dos terrenos. Entonces Eso es. dice, yo le doy valor al individuo para que sea sacerdote individual e interprete los textos, pero no está hablando para nada de la sociedad, ni de cómo articular la sociedad, ni de cómo... Por eso lo que pasa, yo creo que la utilización ciertamente liberal del término pues nos lleva a asociarlos, ¿no? Cuando yo creo que sería más correcto, más que hablar de democratización, hablar pues de poner en valor al individuo o su interpretación o la sensación de subjetividad y además, como tú has dicho, muy acotado en lo que es el terreno religioso. Sí. No en el... Me da la sensación, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo con los dos. De hecho, el contexto en el que ha utilizado el término el interviniente online, que yo he cogido porque me ha parecido bastante esclarecedor, perdón, era el de retirar la autoritas de la Iglesia, ¿no? Y abrir los textos. Pero sí que es verdad que el término democracia tiene un contenido semántico relacionado con lo político y lo social que obviamente no está en Lutero, o sea, claramente no está en Lutero, porque sigue... Bueno, es que queda mucho hasta que lleguemos a plantear eso. Pero vamos, en Lutero es que él sigue en los escritos políticos, lo dice muy clarito, la doctrina de los dos reinos de Pablo de Tarso. O sea, a mí me hablas del mío, que es el de Dios. Y sí que es verdad que el darle, con la eliminación de la autoritas, el darle esa importancia a la conciencia del creyente, sí que creo que eso es germen de modernidad, pero por un tema de subjetividad, porque la subjetividad va a ser un tema fundamental de la filosofía. Sí, decimos lo mismo. Bueno, y respecto a lo que decías de, claro, es que Calvino, es que a mí no me entra en la cabeza que cómo hemos pasado de Lutero a Calvino. O sea, es como muy rápido y es verdad que es parte de la crítica que comentaba que se hace al protestantismo, ¿no? Hay un desarrollo, está bulliendo toda Europa, entonces, claro, porque nos olvidamos también del anglicanismo y de María Tudor y de todo lo que ha habido, toda la guerra de religión. O sea, es que hay un momento que esas tensiones entre los poderes políticos y religiosos son tan fuertes que, bueno, pues que bañan de sangre Europa, esto es así. Pero dentro del desarrollo de las iglesias protestantes, sí que es verdad que a mí lo del calvinismo, bueno, de la figura de Calvino en concreto, me horripila un poco, o sea, tengo que decirlo así. Sí, sí, porque es que es llegar a, vamos, a casi peor que la Inquisición, bueno, no sé si casi peor, pero vamos, bastante terrible. Y ya te digo que, bueno, como sabrás, ¿no? Que es la crítica que se le hace, vamos, la que tú acabas de plantear al protestantismo, no a Lutero, porque a Lutero primero ni tenía un programa de iglesia, o sea, cuando le empezaron a pedir que organizara un poco la historia, pues no sabía ni qué decir, él iba ahí a, bueno, pues a hablar de Cristo en las escrituras y ya está, no quería organizar nada. Y es que de hecho
Lo que decíamos de que, lo que decías Ángel Luis, de que estaría asombrado con el melón que ha abierto, o sea, de entrada con que haya una ruptura, ¿no? Y un cisma. Y con lo del tema mediático, no sé si Lutero es, no sé qué opináis sobre esto, no sé si Lutero es moderno por ser mediático o el hecho de que se empiecen a utilizar personajes mediáticos porque los medios dan pie a ello, es la clave de la modernidad. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en que es más eso, no? Lo que he pensado sobre la marcha. Sino el mecanismo. Eso es. Sí. Y ya. Sí, muchas gracias, Bárbara. Vosotros. Ha estado excelente y Muchas gracias. brillante. Gracias.